Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy los compañeros de tecnologías quieren que iniciemos rápido, esto porque tenemos el simulacro, el macro simulacro que será a las 11 horas. ¿Alguien de aquí es brigadista? ¿No? Bueno, de todas formas, pues bueno, por cuestiones de macro simulacro, tendremos que terminar la clase, ¿les parece 10 o 15 minutos antes? No sé si tengan algún tipo de indicación, estén en su trabajo o estén en algún lugar donde tengan que evacuar. ¿Terminamos 10 o 15 minutos antes? ¿Qué les parece? Ustedes propongan 10 o 15 minutos. Pueden abrir su micrófono sin ningún problema. No hay problema, maestro. A los 15 minutos está bien. 15 minutos. ¿Alguien más? ¿15 minutos o 10 minutos? Sí, de acuerdo, 15 minutos, no hay problema. 15 minutos, ok. Bueno, esto porque pues tengo entendido que hay que seguir indicaciones y estas pues pueden estar, pues varía, ¿no? De lugar a lugar. Así que pues bueno, vamos a ir. eh, Tenemos tiempo, pero vamos a tratar de, este, de terminar todo, ¿verdad? En estos 15 minutitos menos. Ok, de acuerdo con salir antes. Muy bien, Jaime. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Jaime, ya habíamos compartido clase, ¿verdad? Sí. Compartido. Me parece que justicia inclusiva. Ándale, sí, sí, sí. Creo que también, qué gusto volver a verte, Jaime. A Muchas Benito gracias, también. igualmente. Ujú. Alan, me parece también. María, ¿verdad? También ya hemos tomado clase, ¿no? No, maestro, es la primera vez, mucho gusto. Un gusto, María, Cintia, todos aquellos. Eh, Aquellos que no han tomado clase anteriormente conmigo saben que este material está a disposición, los materiales que yo preparo siempre están a su disposición. Así que al final de la sesión yo les paso mi correo electrónico, me envían, por favor, un mensaje muy sencillo, Alex, no hay problema que me llamen de esa forma, a mí me gusta que me digan mi nombre, Alex. Alex, por favor, me envías la presentación y yo con gusto se las comparto, ¿va? Me parece que es la forma pues mucho más práctica que puede haber para que puedan obtener este material para aquellos que estén interesados. Y bueno, siendo así, ya son las 9:07, vamos con buen tiempo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de opinión pública? La opinión pública puede ser entendida de muy diversas formas. La opinión pública ha mutado a lo largo de la historia. No se puede entender la opinión pública antes de la aparición de lo que entendemos como democracia el día de hoy, ¿no? O la contemporaneidad de la democracia, de los procesos de liberalización, de las conquistas de derechos civiles. Entonces, es difícil que podamos entender a la opinión pública de la misma forma en cada una de las etapas históricas. De ahí que cuando hablemos de opinión pública, pues tengamos un mar de ideas para poder considerar y en consecuencia determinar qué es la opinión pública. A su vez, cuando queremos estudiar o cuando se quisiera estudiar la opinión pública, es interesante considerar que la construcción de la opinión pública como objeto de estudio permite que cada una de las disciplinas impacte con su enfoque, con sus metodologías, impacte en la forma en la que se va a estudiar este fenómeno. De ahí que la opinión pública pues pueda estudiarse desde las diferentes disciplinas, desde las diferentes ramas del conocimiento. Por eso es que, pues bueno, entenderemos por opinión pública, pues tendremos varias definiciones, tendremos varias formas de comprenderla y también de estudiarla. Por eso es que, pues es un fenómeno bastante complejo que, pues la verdad no daría simplemente para una clase, pero en esta ocasión nos vamos a centrar simplemente en modelos de generación de opinión pública. Sin embargo, pues bueno, sí entraremos brevemente a analizar algunos de sus elementos. La opinión pública.
Pues de entrada, para poder entrar a un estudio mínimo de la opinión pública, pues yo les propongo, digo, a raíz de la bibliografía, de los estudios que he podido revisar, que he podido analizar, pues yo les propongo aquí, pues, una serie de elementos que mínimamente se deben de tomar en cuenta cuando pues se habla de opinión pública. De entrada, pues bueno, será necesario o imprescindible comprender qué es la opinión pública y qué no es la opinión pública. La necesidad de generar tal vez un concepto de opinión pública, que ya generar un concepto nos remite a una complejidad, y a su vez también comprender la evolución de la opinión pública, entenderla en el contexto donde se está desarrollando en el momento histórico. Otro elemento a considerar es justamente pues cuáles son las partes de este fenómeno comunicativo, quiénes son los sujetos o los individuos que generan la opinión pública, qué sentido tiene, qué objeto tiene, cuáles son las temáticas que va a tocar esta opinión pública, cuál es el espacio, el ámbito o incluso la idea de arena donde, pues bueno, se está desarrollando la opinión pública. Otro elemento a considerar es cómo se genera, es decir, este fenómeno, cuáles son, de qué forma, pues bueno, se va a dar a través de qué medios, qué instrumentos requiere para que ésta se genere. A su vez, bueno, es necesario tomar en consideración digo, depende del enfoque, pues quiénes van a ser los generadores de la opinión pública. Permítanme un segundo, va a ser más grandecita. ¿Ahí la ven más grande? Sí, ¿verdad? Sí, es que vi que estaba muy chiquita. Entonces, ¿quiénes van a ser los sujetos que van a generar esta opinión pública? Dependiendo, ¿no?, del momento en donde los autores hayan analizado la opinión pública, veremos que hay quien considera que es pues la burguesía, el gobierno en específico, viene a colación la idea de masa, de ciudadanía, de grupos de poder, medios de comunicación, sujetos públicos, colectivos de interés. En la actualidad podríamos hablar de redes sociales e influencers incluso, ¿no?, como los generadores de opinión pública. ¿Cuál sería el propósito? Pues bueno, también está dentro de los estudios de la opinión pública, analizar cuál es el propósito de la opinión pública. ¿Se tratará de la intención de influir en la toma de decisiones? ¿Será un objeto el ser un contrapeso a alguna agenda gubernamental, o también en ese sentido formar un tipo de agenda ciudadana que busque impactar en políticas públicas, en alguna agenda de gobierno? Eso es parte también. A su vez, informar, desinformar, direccionar el voto en un contexto democrático y de un proceso electoral, la manipulación social o la divulgación pública. Como vemos, cuando hablamos de opinión pública y cuál puede ser su propósito, pues bueno, no es posible, y aquí se nota muy claro, pues tener una sola perspectiva de la opinión pública y de su propósito. Otro elemento a considerar dentro de estos estudios de opinión pública está qué importancia tiene no solo para la colectividad, sino para los individuos, para la propia sociedad. Es más, incluso escalando todo a otros rangos, regionalmente e internacionalmente. ¿La opinión pública puede alcanzar esos horizontes? Claro que sí. Como veremos, la opinión pública pues no se limita en ocasiones a un país, a una zona específica al interior de un país, sino que incluso pues puede escalar regionalmente e internacionalmente. Así que, pues bueno, la opinión pública también se ha analizado desde el impacto, la importancia para cada una de estas unidades.
Otro, otro aspecto que se ha estudiado dentro de los estudios de opinión pública es cómo se ha transformado la opinión pública, desde antes de la aparición de la más media hasta la era de las tecnologías de la información y de la comunicación, y claro está, también de la evolución de estas tecnologías de la información y de la comunicación, porque como sabemos, pues bueno, estas TIC no se han quedado en un solo formato o, mejor dicho, no se han quedado estáticas, sino que han ido evolucionando. No son lo mismo los televisores que se tenían hace 30, 40 años, ¿no? 50 años a blanco y negro, a las modernas pantallas con una calidad muy diferente que incluso permiten conexión a internet. Y lo mismo sucede con el radio, ¿verdad? HD, que ha evolucionado. Entonces, es interesante ver la evolución de la opinión pública, o mejor dicho, hay diversos estudios que se han interesado en la evolución de la opinión pública. ¿Cuál es la importancia en los sistemas democráticos? Es muy interesante porque veremos o se puede encontrar una inmensa bibliografía sobre la opinión pública en las democracias, y ahí estaremos hablando de deliberación, de campañas electorales, el impacto en el voto, los modelos de comunicación política y sin duda pues la influencia de los más media, de las tecnologías de la información, de la comunicación, de las redes sociales. Entonces, estos elementos que acabo de enunciar son algunos de los que en términos generales se pueden encontrar en la inmensa bibliografía de estudios de opinión pública. Todas estas temáticas, todos estos apartados, pues los vamos a encontrar en esta bibliografía, en esta inmensa bibliografía sobre los estudios de opinión pública. Aquí simplemente pues he enunciado algunas temáticas, algunos elementos que teóricos, que analistas de este fenómeno, pues se han dado a la tarea de examinar. Entonces, lo cierto es que si ustedes van y buscan opinión pública en Google, en alguna biblioteca, en alguna librería, pues encontrarán un mar de bibliografía con diferentes enfoques, con diferentes intenciones, y pues bueno, ustedes tendrán que pues buscar la bibliografía que se ajuste a la temática, al enfoque que pues ustedes estén interesados de abordar. Aquí simplemente yo he enunciado, pues bueno, varios de estos elementos, varios de estos rubros que se han analizado en todos estos estudios de opinión pública y que me parece importante, si tal vez alguien no los haya tomado en cuenta, que pues los conozca. Ahora, ya hemos visto que pues hay un mar de estudios, pero pues bueno, sería interesante que pudiéramos analizar o entrar a simplemente una definición que nos permita, pues de alguna forma, dilucidar qué entendemos por opinión pública. Por favor, Cintia, ¿me podrías ayudar con las dos primeras definiciones? ¿Qué es la opinión pública? Percepción de un grupo sobre asuntos que tienen relevancia para la sociedad. DPEJ. La opinión pública no es el nombre de ninguna cosa, sino una clasificación de un conjunto de cosas. Phillips. ¿La siguiente? Sí, por favor, ya abusando de tu confianza, Cintia. La opinión pública denota, en primera instancia, un público interesado en la cosa pública. Se dice que una opinión es pública no solo porque es del público, difundida entre muchos a través de los mass media, sino porque también implica objetos y materias que son de naturaleza pública, el interés general y el bien común. Sartori. Muchísimas gracias, Cintia. ¿Alguien que me ayude, por favor, con las siguientes dos definiciones? Anímense, por favor, para saber que están ahí presentes. ¿Nadie? Adelante, María.
Conjunto de juicios expresados verbalmente o conductualmente en contra o favor de una o varias opciones. Estas opiniones, que trascienden las opiniones de expertos y gobernantes, se basan en las predisposiciones racionales y o emotivas de la gente común, que, en gran medida, permanecen implícitas. Se refiere al cambio o a la defensa de opiniones establecidas o consolidadas. De lo que se trata es de la aprobación o desaprobación de opiniones y comportamientos observables públicamente. Es un fenómeno comunicativo y psicosocial que depende del contexto histórico y sociocultural, depende del tipo de sociedad y de los intereses políticos del momento, al mismo tiempo que es producto de varios factores: de la personalidad de los individuos, de los estratos sociales, de la forma de gobierno, del sistema educativo imperante, de la acción de los medios de comunicación, etcétera. Muchísimas gracias. Cada una de estas definiciones tiene un enfoque distinto respecto de lo que es la opinión pública. Es a propósito que yo he tomado estas diferentes definiciones para que justamente en relación a lo que he venido señalando, pues observemos que los diferentes, estas diferentes definiciones y los diferentes autores que las aportan, pues se enfocan en aspectos distintos. Sin embargo, también quiero retomar algunos elementos que se hablan o se señalan en estas definiciones. Fíjense, Sartori habla de lo que se publica, de la opinión pública como aquello publicado. Hay quien hablará de la opinión pública y de la opinión publicada, ¿no? Cosas distintas que en ocasiones pueden llegar a empatarse, pero que no necesariamente es así. Ahora bien, también hay quien considera que la opinión publicada es la que influye directamente en la opinión pública. Sin embargo, hay quien considera que esto no necesariamente así. Existe contrainformación o ríos de contrainformación de los medios que puedan conocerse como preponderantes o que tengan alguna relación con algún grupo de poder, y también, pues bueno, existen aquellos que le están haciendo contrainformación. Ahora bien, aparte de este señalamiento, cuando se habla de opinión pública, también se habla de generar una opinión pública que tiene un sentido, y este sentido puede ser el bien común. No necesariamente es así, pero sí podemos hablar que la opinión pública tiende a generar agenda legislativa o de gobierno, y esta agenda legislativa o de gobierno pues puede estar encaminada a la resolución de problemáticas que sí son de interés para la sociedad. Eh, ya estaría en particular analizar, pues en muy específico, cuál es el sentido de esta agenda, si en verdad beneficia a la mayoría o no, cuál es la intención de esta agenda, pero pues sí podemos hablar que la opinión pública tiende a generar agenda de temas de interés general. Ahora, un último punto que quiero abordar respecto de estas definiciones es que, pues bueno, cuando hablamos de comunicación, de opinión pública, hablamos de un fenómeno comunicativo que se explica en los contextos históricos y socioculturales, de modo que la opinión pública pues no puede ser entendida de la misma forma, y que en consecuencia no siempre vamos a poder analizarlo con los mismos elementos. Sin embargo, sí es importante tomar en consideración lo que Brodel nos había apuntado: el tiempo corto, el tiempo largo, la idea de estructura de los objetos observables, los cambios que pueden aparecer, ya sea coyunturalmente o por alguna transformación paulatina. Ya saben que todo se construye y se deconstruye. Así que, pues bueno, es un fenómeno complejo. Vamos a avanzar.
Así, pues bueno, el concepto de opinión pública se utiliza para hacer referencia a diferentes formas de expresión que una comunidad puede tener respecto de temas públicos. Sin embargo, pues no existe un consenso relacionado con su definición y en este sentido hay tantas definiciones como atención acaparado de estudiosos de las distintas disciplinas, desde sociólogos hasta filósofos, pasando por politólogos, historiadores, psicólogos y comunicólogos. El interés por conocer la opinión pública ha sido constante a lo largo de la historia y posee una amplia tradición como campo de estudio, especialmente cuando se relaciona con el concepto de democracia y se erige en uno de los principales baluartes de la comunicación política. Como vemos, pues este interés ha derivado en todos estos estudios. Vemos aquí, pues retomé algunos de los más significativos: Habermas, Littman, Noel Newman, pero a su vez, pues podremos encontrar también revistas especializadas sobre opinión pública, incluso a nivel regional. Aquí vemos la revista latinoamericana de opinión pública o otras que, pues bueno, buscan relacionar la opinión pública, como había señalado, con la democracia. Entonces vemos diferentes publicaciones, diferentes enfoques e intereses. Pero bueno, nosotros continuando con estos elementos mínimos de la opinión pública, sí debemos de preguntarnos en qué espacio de opinión, en qué espacio se genera la opinión pública. Pues bueno, hay quien se ha remitido a esta idea de pues ver la evolución de los espacios donde se genera la opinión pública. En ese sentido, pues se ha considerado que pues tal vez uno de los primeros espacios que ejemplifican más la idea de opinión pública, pues es el Agora Griega, ¿no? Sin duda alguna, pues cuando viene esta idea de la democracia, del debate de los asuntos públicos, pues viene a la cabeza la idea de la Agora Griega, aunque, pues bueno, tengamos algo desdibujado y sí muy presente, ¿no? Las imágenes que se nos proyecta la Agora Griega, sin duda alguna, pues sí es un buen ejemplo, ¿no? Un espacio público donde pues aquellos que podían hacerlo, los ciudadanos que podían hacerlo, podían participar en el debate público. Entonces, este sería tal vez el primer espacio, ¿no?, que nos evocaría la opinión pública. Después, pues bueno, podríamos encontrar que incluso arquitectónicamente podríamos hablar de espacios que tienen la función de el debate público. Y no es, y digo, esto a veces nos pareciera, ¿no?, como muy reciente. Hay ciudades que se han construido justamente con esta intención de que los espacios sean públicos y se presten para el debate, pero pues bueno, incluso lo podemos encontrar en el propio México, en lugares muy cercanos, ¿no?, a donde nosotros nos encontramos. Digo, no me dejarán mentir, en muchas ocasiones tenemos en México, ¿no?, un edificio de gobierno que está acompañado de una plazuela. ¿Es esto o no es cierto? ¿Verdad? Pues tenemos ahí el propio Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Lugar donde, pues bueno, tenemos el edificio de gobierno, ¿no? Y tenemos una gran plazuela donde, pues bueno, se presta la idea de que pues son espacios públicos donde, pues incluso a manera de protesta, puede venir esta deliberación. Claro, pues bueno, estos no serían, ¿no?, la única idea de espacios para la opinión pública. Sabemos que la opinión pública también va por espacios intangibles, ¿no? Así, pues bueno, actualmente podemos hablar de una revolución de los espacios virtuales y en este sentido, pues bueno, podríamos hablar de que la opinión pública también se genera en estos espacios virtuales. ¿Cuáles serían? Pues las redes sociales en la actualidad, aunque también tenemos comunidades muy específicas como pueden ser los foros de opinión y pues en Twitter, por ejemplo, también tenemos estos Twitter Space, ¿verdad? Donde pues bueno, también las personas se pueden unir a una conversación, a tocar
un tema en específico y lo pueden hacer desde su auto, desde su casa, desde el trabajo, ¿no? El lugar en el que se encuentren pueden escuchar y también participar. Así que, pues bueno, veremos que cuando hablamos de espacios de la opinión pública, pues podemos hablar de espacios físicos, pero también en la actualidad ya a espacios virtuales, ¿no? Ahora, es importante señalar que para que podamos hablar de estos espacios públicos debemos tener en cuenta que se requieren algunos elementos. De entrada, los elementos mínimos que se pueden considerar que construyen la opinión pública, pues bueno, son los sujetos que van a participar, que exista una temática y también un ámbito o espacio que puede ser físico o virtual en el que los sujetos, pues bueno, van a vertir sus expresiones, donde se va a dar el fenómeno comunicativo. Así, pues bueno, yo propongo este esquema muy simplificado de la opinión pública, pero que nos da esta idea, ¿no? Donde, pues bueno, tenemos un espacio privado, ¿no? Donde, pues a través de la interacción, se generará un espacio público, puede darse a través de medios de comunicación, y estos medios de comunicación, fíjense, es muy interesante, estos no necesariamente apelan a estos más media, en ocasiones puede ser una bocina y un micrófono. Es interesante porque analizando, un compañero que tenía en la universidad analizaba el fenómeno de la radio bocina, y la radio bocina, pues bueno, era algo que sucedía en algunos pueblos donde pues había una persona literal con una bocina y con un radio que se encargaba de dar los mensajes de interés de la comunidad. Un fenómeno así se replicó en lo que nosotros conocemos como los sonidos. Si hay alguien que no sepa qué es un sonido, pues bueno, un sonido es alguien que tiene bocinas, etc., de gran tamaño y que también, pues bueno, mediante su micrófono, pues bueno, va a amenizar, pero no solo amenizar, sino que también va a dar mensajes. Si llegaron, si llegó tal grupo, si se hizo presente tal vez algún enamorado o demás, y les digo, les parecerá a lo mejor muy descabellado este ejemplo, pero no, esto sin duda alguna también es pues el ámbito de la opinión pública, que no necesariamente debe de abordar pues temas, ¿no?, tan complejos o propiamente de la democracia, sino que también pues se da sobre otros temas de interés de ciertos grupos, de ciertas colectividades, de ciertas comunidades. Tengo una pregunta: ¿cuáles son las reglas, requisitos en materia de opinión pública que operan? Dice, a ver. Ay, por favor, quien haya puesto un mensajito, yo ya no lo veo en los mensajes. ¿Alguien lo puede visualizar? No sé qué habrá pasado con mi red, a mí no me aparece. Bueno, quien lo haya puesto también puede abrir sin problema su micrófono. Ajá, y formular su pregunta. ¿La puedo leer? Sí, claro. Sí, porque extrañamente a mí no me aparece. Ajá. Es de Enrique y dice, ¿cuáles reglas o requisitos en materia de opinión pública operan en aquella realizada en redes sociales? Sobre todo con aquellos casos en que implica acciones realizadas a personas en ejercicios de cargos públicos. A ver, aquí es interesante porque estás hablando de redes sociales, estás hablando ya de un contexto democrático y pues bueno, de los límites a la libertad de expresión. Para llegar a ese tema tendríamos que abordar pues de entrada el modelo de comunicación política que establece restricciones. Bueno, de entrada, pues bueno, siempre se va a maximizar la libertad de expresión, aunque sabemos que en el contexto mexicano, que me parece es al que estás pensando, porque si hablamos de redes sociales en general o en el mundo, pues sería complicado hablar de todo ese fenómeno,
pero al menos en el contexto mexicano sí tenemos, pues bueno, algunos límites a la libertad de expresión. Dentro de estos límites, y me estoy adelantando al tema, está la aparición de niñas, niños y adolescentes, que sabemos existen lineamientos para que estos aparezcan. Calumnia a personas o partidos políticos, elementos religiosos, violencia política de género y en términos generales todo aquello que, pues bueno, sean expresiones de odio. Esos serían los límites que de entrada pues tendría el modelo de comunicación política, aunque podríamos agregar que la libertad de expresión, pues bueno, siempre va a apelar por la espontaneidad, aunque, pues bueno, dentro de los procesos electorales sabemos que esa libertad de expresión o preferencias que podemos expresar también se limitan en cuestiones temporales. No podemos expresar preferencias partidistas durante la época de veda electoral. Esto es, pues durante los días anteriores, 3 días anteriores a las elecciones, porque sabemos que este periodo es de reflexión, ¿no? Entonces, pues bueno, estos de entrada serían algunas de las restricciones que tendría pues los límites a la libertad de expresión, pero ya me adelanté muchísimo. Yo sé que vamos con calmita, vamos bien con tiempo, estamos a la media, así que vamos a ir para allá. Contesté tu pregunta, ay, no sé por qué no me aparece. Es Enrique, ¿verdad? ¿Sí, Enrique? Ah, perfecto. Muy bien. Sí, yo sé que es lo que queremos, ya a veces es ya llegar al tema, ¿verdad? Pero con calmita, estos elementos son. Pero buena pregunta. ¿Quién genera la opinión pública? Pues digo, sobre todo porque la intención es que comprendamos acá cómo se genera la opinión pública. Y pues bueno, estos son elementos mínimos que nos van a permitir comprender esta generación de la opinión pública. Ya vamos a los modelos, les prometo, en 10 minutitos llegamos a los modelos. ¿Quién genera la opinión pública? Pues yo considero que existen dos perspectivas de quién genera la opinión pública. Existe una perspectiva elitista y una pues pluralista. Dentro de esta perspectiva elitista tendríamos que son los grupos de poder, élites políticas, élites con acceso a los medios de comunicación o que posean los medios de comunicación, especialistas, comunicadores, periodistas, analistas, politólogos, sociólogos, todos aquellos que puedan ser especialistas y que tengan un espacio en el cual, pues bueno, puedan vertir su opinión, líderes de opinión, y pues bueno, aquí no necesariamente son especialistas en una materia, sabemos que puede haber líderes de opinión, como decíamos hace un momento, personas del ámbito religioso, ¿no? Son líderes de opinión. Los influencers, queramos o no, pues son líderes de opinión en muchos sentidos, pero pues bueno, esta sería una perspectiva elitista. ¿Por qué elitista? Porque son aquellos que poseen los medios, que tienen más preponderancia en los mismos y que, pues bueno, hablan de un estatus específico para que pues puedan ser considerados como líderes de opinión o influyentes en la opinión pública. Respecto de la perspectiva pluralista, pues bueno, podemos encontrar que, pues bueno, ahí sería una base muchísimo más amplia la que estaría generando esta opinión pública. Encontraríamos ahí la idea de ciudadanía, de grupos, de colectivos, de expresiones sociales, de comunidades, la idea incluso también de masa, de sociedad, de pueblo, de usuarios en las redes sociales. Esto sería también pues que no solo los influencers están generando opinión pública, sino que por el contrario, pues todos aquellos que están participando en redes sociales son los que también están generando opinión pública. La idea de esta opinión, de esta perspectiva pluralista, no es que sea el conjunto en sí, ¿no? Sino que más bien es tomar en consideración que, pues, a raíz de esa gran deliberación social que se da en estas diferentes unidades amplias, como se les quiera denominar, es la que está generando una opinión pública y que, pues bueno, en contrasentido de la perspectiva elitista, le está haciendo
contrapeso. Y esto es también considerar que no necesariamente lo que publican los grupos de poder, las élites que poseen medios de comunicación, los líderes de opinión, pues es la única que está teniendo preponderancia. No, es ver que también desde estas grandes unidades, desde estas grandes perspectivas, estamos influyendo constantemente. Cuando entramos a Twitter, cuando participamos en una manifestación colectiva a favor o en contra, también estamos generando opinión pública que tiene un peso en la divulgación de las temáticas de interés para la sociedad en general. O también, pues bueno, puede ser para grupos específicos, porque ya lo veremos que en la actualidad, pues se han hecho diferentes arenas o espacios para debatir diferentes temáticas. Claro, podremos hablar de una gran arena, de un gran espacio, pero tal vez hablaríamos también de múltiples escenarios. En fin, ahora sí, llegamos a esta idea de modelos de generación de opinión pública y algunos ejemplos. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok. ¿Quién sabe por qué no me apareció el mensaje de Enrique? Bueno, el primer modelo que vamos a analizar, es el de Phillips Davidson. Este modelo me interesó porque vamos a ver modelos desde lo que podremos considerar desde la génesis del problema, digamos, de arriba abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? Desde una perspectiva elitista, desde una perspectiva plural, pero pues también veremos como algunos modelos intermedios, ¿no? Iniciaremos con este modelo de Phillips Davidson, les decía que podría considerarse de abajo hacia arriba, y esto es desde la base, y pues bueno, cómo va a influir en las decisiones de gobierno o en la generación de políticas públicas, también incluso de una agenda legislativa. Bueno, en este modelo lo que nosotros vamos a tener es que primero se va a dar la génesis de un problema, se va a aparecer una problemática, posteriormente, pues bueno, va a empezar un proceso de deliberación y con ello, pues bueno, aparecerán liderazgos que van a empezar a hablar del tema. Posteriormente, pues la sociedad en términos generales, pues empezará a agruparse a partir de aquellos que opinan de la misma forma, esto es, pues bueno, aparecerán públicos a favor o en contra, con matices sobre el tema. Finalmente, pues bueno, esto impactará en la toma de decisiones, de acciones, de políticas públicas, y una vez que se han tomado estas acciones, pues bueno, se disolverá el problema. Un ejemplo de este modelo de opinión pública me parece que recordarán ustedes, pues bueno, el éxodo que tuvieron algunas personas de Siria. ¿Sí lo recuerdan? ¿Recuerdan este problema que hubo en Siria? ¿Alguien? ¿Nadie? María, Benito, Jaime, ¿no? Pues bueno, sabemos que hubo un momento en Siria, ¿no? Donde, bueno, a raíz de esta primavera árabe, pues existieron movilizaciones que derivaron en, pues no necesariamente cambios de gobierno, pero sí que en algunos gobiernos que ya estaban enraizados, pues hubiera transformaciones. Uno de los países dentro de los cuales, pues bueno, se podría considerar que se dio esta primavera árabe fue en Siria. En este caso en particular, pues bueno, las movilizaciones y los movilizaciones para que existiera pues un cambio político derivaron en enfrentamientos que a la postre, pues bueno, derivaron en que muchas personas buscaran salir del país. Y esto, pues bueno, derivó en que dada la cercanía de Siria con Europa, pues bueno, estas personas buscaran llegar a alguno de los países de la Unión Europea. Uno de los países de la Unión Europea donde, pues bueno, varios de los refugiados buscaron llegar fue Alemania.
Sin embargo, pues bueno, la postura de la entonces canciller Angela Merkel fue que no podría recibir a ninguno de estos refugiados. Es más, incluso antes de que se diera este fenómeno de las personas, de los refugiados sirios, aquí señalo, ¿no? El 16 de julio de 2015, la canciller alemana y hace llorar, ¿no? A una niña palestina que residía en Alemania sin papeles y le advirtió que Alemania no podía recibir a pues todas las personas que buscaban residir en Alemania. Así que pues bueno, le decía, tú eres muy simpática, pero tienes que regresar a tu país. No podemos recibirlos a todos. Entonces esta fue una respuesta muy contundente que antes del éxodo sirio se había dado en Alemania y que la propia canciller alemana había enunciado. Sin embargo, para septiembre de ese mismo año, aparece una fotografía que le da la vuelta al mundo en periódicos, en redes sociales, en fin, se viralizó esta fotografía y era la de un niño de nombre Aylan Kurdi, de 3 años, quien había muerto junto con su hermana y su mamá al intentar llegar a Grecia. El barco donde ellos se transportaban había naufragado y en consecuencia, pues bueno, ellos habían fallecieron por ahogamiento. Y pues bueno, el cuerpo del niño fue encontrado en el mar. Esto llevó a esta fotografía, que pues bueno, aquí no la represento en la crudeza que tiene, sino en una que fue retratada, donde pues bueno, vemos el cuerpo del pequeño, en paz descanse, bajo sus creencias, cualesquiera que éstas sean, las de su familia, y pues bueno, vemos cómo también pues hubo quien pues, retrató la misma imagen, pero pues mientras él estaba en una cama con su pequeño oso, ¿no? Entonces, esta imagen tuvo un impacto tan amplio que generó un debate sobre las acciones que tenían que hacer los países europeos para recibir a estas personas por una cuestión humanitaria. En ese sentido, pues Alemania también pues se sumó o hubo líderes de opinión, activistas y propios influencers que tomaron posturas sobre el tema y empezaron a pronunciarse sobre la necesidad de que los países europeos, en este caso estábamos hablando de Alemania, tomaran acciones respecto de pues estas personas que estaban buscando pues simplemente mejores condiciones de vida o estar pues bueno en momentos de paz, ¿no? Que era lo que los había llevado a movilizarse. El fenómeno llegó a tal escala, ¿no? Que pues bueno, incluso la banda U2, la banda irlandesa U2, hizo un homenaje al niño en uno de sus conciertos en Turín, Italia, donde incluso, pues bueno, transforma parte de la letra de One Word y pues bueno, señala One boy washed up the empty beach, un niño varado en la playa vacía. Vamos a verlo rapidísimo. Universal TV. ¿Sí se escucha? Sí. Ya no. No, no se escucha. Ahí va. Un niño traicionado por un beso, ¿no? Bueno, esto, pues vemos, ¿no? Que fue un impacto, ¿no?
esta foto tuvo este impacto tan grande que pues derivó que pues estos líderes de opinión, en este caso vemos a Bono, ¿no? De la banda U2, pues tomando una postura respecto de pues estas personas, y en particular el caso de este niño. Y pues bueno, así pues hubo voces en contra, ¿no? De si se debían recibir a estas personas, si no se debían de recibir. Al cabo, pues la realidad es que aunque Angela Merkel con anterioridad había señalado que Alemania no podía recibir migrantes, pues bueno, la realidad es que, pues bueno, a final de cuentas se aceptó la entrada de 1 millón de refugiados sirios. Entonces, de esta forma vemos cómo, pues, la opinión pública se generó desde, pues, una problemática que a su vez derivó en que, pues, las personas empezaran a opinar sobre el tema, que posteriormente fuera retomado el mismo por líderes de opinión, que se presentaran posturas y que finalmente esto derivara en acciones gubernamentales. Entonces, pese a que anteriormente se había señalado que no se iba a recibir a estos refugiados, a final de cuentas sí se recibieron. Y vean, aquí les pongo una imagen donde dice que, bueno, no solo Alemania, sino que la Unión Europea, es ahí por eso que dice EU, Unión Europea, welcome refugees, ¿no? Bienvenidos refugiados. Otro ejemplo de cómo se genera la opinión pública es el de Kimball Young, de mayorías en democracia. Aquí cabe señalar que, pues bueno, Kimball Young está apelando, ¿no? A que finalmente, pues en democracia todo tiende a ser votado o todo tiende a ser debatido en órganos donde el voto va a ser esencial. Y a su vez, que, pues bueno, no puede dar por terminado la problemática, sino que también pues puede ser episódica, ¿no? Puede haber otros momentos para que la temática pueda volver a ser debatida. Es decir, que si en algún momento tal vez no se aprobó, en el futuro pueda aprobarse. Entonces, este modelo funciona de la siguiente forma. Primero, existe una definición de un problema, después se exploran los interrogantes, es decir, cómo poder solucionar el problema que se está presentando. Hay un debate de soluciones, existe consenso o una votación y finalmente pues va a triunfar la decisión de la mayoría. Un ejemplo de este modelo sería lo que ocurrió, pues, en cierta forma, recientemente, ¿no? Con el debate sobre la reforma del Instituto Nacional Electoral. Recordemos que, pues, bueno, el tema, pues, tiene diferentes momentos, pero tal vez retomando su origen, pues, bueno, tiene que ver con que, pues, en un primer momento el presidente proponía la realización del ejercicio de revocación de mandato. Sin embargo, pues bueno, el consejero, el entonces consejero presidente de el INE señaló que por cuestiones presupuestales, pues no podía realizarse esta revocación de mandato y por lo tanto, pues bueno, debía de otorgarse al INE un presupuesto para que pudiera realizarse dicho ejercicio. El presidente no vio con buenos ojos la respuesta del instituto y empezó a hacer señalamientos. Aquí vemos uno donde dice, es lamentable, dice, es penoso que el órgano electoral de nuestro país, en vez de permitir que haya facilidades para la democracia, se oponga. Y bueno, así el presidente pues puso sobre la mesa de debate la necesidad de que, pues bueno, de que se reformara el Instituto Nacional Electoral. Incluso, pues durante diferentes mañaneras se expresó de diferentes formas sobre el Instituto Nacional Electoral, sus consejeros, el secretario ejecutivo y el sentido que tenía el Instituto Nacional Electoral. Así, el presidente, pues bueno, terminó por fijar el problema. El INE debía de reformarse y por lo tanto propuso una reforma electoral
para transformar a el INE. La propuesta, pues bueno, fue llevada al análisis, ¿no? Y pues bueno, vemos que pues este debate no únicamente se dio pues en foros de especialistas para la reforma electoral, sino que también pues bueno, se presentó en otros escenarios. Vemos ahí la marcha, que también pues no fue bien vista por el presidente de El INE no se toca, ¿no? Y pues bueno, también él en la mañanera pues le dedicó bastante tiempo para estar hablando sobre el tema, pero también podemos considerar que el análisis sobre la problemática pues también se dio en medios de comunicación, en medios escritos, en Twitter, en foros foros electrónicos, ¿no? En fin, pues existió toda una opinión alrededor de esta reforma del Instituto Nacional Electoral, pero como había señalado yo, en el modelo de Kimball Young, la idea es que a final de cuentas en las democracias los temas tienden a debatirse en espacios donde se dará una votación, donde habrá consenso o habrá una votación que determine cuál es el sentido o cómo se resolverá la problemática. En este caso, pues bueno, vemos que la reforma, pues bueno, fue puesta en el legislativo y pues se dio una votación donde hubo 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención. En ese sentido, al no obtenerse la mayoría calificada, no se aprobó esta reforma constitucional al Instituto Nacional Electoral, pero como había señalado en el modelo de Kimball Young, en democracias, pues si bien existe un momento donde se da una votación de mayorías respecto del tema, pues puede ser en algún otro momento vuelto a poner en la mesa del debate. Y esto fue así con el plan B del presidente, el cual, pues bueno, se presentó y pues bueno, fue aprobado. Sin embargo, pues bueno, sabemos que ahora existe una acción de inconstitucionalidad que tiene suspendido este plan B. Me parece un muy buen ejemplo de este modelo de Kimball Young, porque está reflejando justamente cómo en democracia, aunque el debate, pues como es su naturaleza, que sea fuerte, que se dé en muchos espacios, que incluso pueda llegar a ser incómodo, lleva a que finalmente sea en órganos en los que se vota, donde pues se dé una resolución de estas problemáticas. Así que pues bueno, vemos cómo episódicamente pues todo se lleva a estos lugares donde pues una votación va a decidir o se va a decidir sobre el tema. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? ¿Qué les han parecido estos ejemplos? Jorge, Alan, Enrique, Leticia, interesantes, dice Leticia. Muy bien. Digo, pues la intención es ir analizando estos modelos que explican pues cómo se está generando la opinión pública. Bueno, en el caso de Giovanni Sartori, él propone pues un modelo podremos considerarlo de arriba hacia abajo, donde pues no necesariamente se da en un contexto democrático, porque pues bueno, aquí serán pues las élites las que van a dar a conocer sus opiniones sobre una temática, sobre una problemática. Posteriormente será la opinión, pues bueno, vendrá una opinión del pueblo, habrá una controversia, una deliberación, posteriormente se tomará partido y de esta forma, pues bueno, cuando exista una identificación con el grupo y pues bueno, la mayoría sea la que se imponga, el tema o la problemática va a desaparecer. Me parece que un ejemplo de esto pues puede ser el plebiscito en Chile en el año de 1988. Aquí les pongo este banner de esta película que se llama No,
y en la que pues participa nuestro compatriota Gael García. ¿Alguien ha visto esta película? Nadie. Rafael, Leti, Leticia, Jaime, Benito, no me falles. ¿No? Bueno, pero sí saben qué sucedió en Chile en 1988. Ya dije un plebiscito, pero ¿por qué hubo un plebiscito en Chile en 1988? ¿Nadie? Bueno, es importante que vean esta película, ajá, porque nos va a explicar qué sucedió y sobre todo va a ser una recreación del debate que tuvo la izquierda respecto de la participación en este plebiscito. Bueno, en 1988, antes de 1988, Augusto Pinochet había tomado el gobierno mediante un movimiento armado, ¿no? Entonces, pues esto llevó a que él, pues bueno, se encontrara en el poder y que, pues bueno, se estableciera como una dictadura. Sin embargo, pues la presión internacional lo llevó a que, pues bueno, pues presentara un mecanismo de participación para que la ciudadanía avalara o no que continuara en el poder. De este modo, pues bueno, Pinochet junto con su camarilla deciden que, pues bueno, van a hacer un plebiscito, no un proceso electoral, un plebiscito donde la ciudadanía va a decidir si continuaba o no continuaba. ¿Qué pasa en esta película de no? Lo que nos va a reflejar es que, pues bueno, se le presenta a la izquierda, pues que pueda a los diferentes grupos de izquierda la propuesta de que participe apoyando el no. La izquierda en un primer momento se muestra escéptica, pues no confía, ¿no? Sobre todo, pues bueno, porque desde el gobierno y las prácticas que se habían presentado por parte de Pinochet, desaparecidos, represión política, límites a la libertad de expresión, represión a la libertad de expresión, pues no confiaban en poder participar equitativamente en este proceso ciudadano. Sin embargo, pues bueno, ellos a final de cuentas lo terminan viendo como la posibilidad de expresar una postura política de desacuerdo hacia el gobierno de Augusto Pinochet y por lo tanto participan. Ahora ellos debían decidir qué tipo de comunicación política querían mostrar a la ciudadanía para que ésta se decantara por el no. Y ahí es donde entra Gael García, ¿no? Que representa a un especialista en marketing y pues bueno, va a presentar un modelo de campaña de comunicación política. Es interesante que en esta película se retome a un mexicano porque, pues como ha señalado el director Pablo Larraín, ¿sí es Larraín? Larraín, Pablo Larraín, pues bueno, él hace ver que en ese entonces, pues bueno, México era como el gigante de la comunicación, pues tenía una televisora muy importante, ¿no? Y en consecuencia de donde se podía nutrir para conocer este fenómeno de la comunicación y el generar una conducta o un movimiento esperado para en este caso, favorecer el no, pues bueno, era alguien que venía de México, alguien que sabía sobre la materia. Y pues bueno, es ahí donde cobra sentido, ¿no? El llevar a un mexicano, pues para poder hacer una campaña en contra de Pinochet y que se apoyara el no. Bueno, así pues establecido el tema, si continuaba o no Pinochet, pues se concedió tiempo en televisión y cada una de las partes presentó su postura. En cumplimiento a disposiciones referidas a programas electorales, los canales de televisión deberán integrar cadena nacional a partir de este instante. ¿Cómo? Ay, ¿lo podemos hacer de nuevo?
porque nos hemos ganado la democracia, plena, estable, con total participación, porque merecemos la paz y la grandeza. Marchemos todos juntos hacia un país ganador. Oye, a la hora que vienen llegando. Pero si teníamos que hacer otra cosa antes, pues. Aunque el marxista se vista de seda, marxista queda. Construido un punto, un nuevo Chile, en que hoy, a diferencia del de ayer, confía en la libertad, en la capacidad de cada chileno. Chile, en sus potenciales, abre opciones, entrega decisiones, ambiciona el desarrollo, lucha por el progreso y no le teme a los desafíos futuros. Muy por el contrario, los enfrenta resueltamente con la fe de los que se sienten respaldados por la más firme convicción de resolverlo. Ese es mi compromiso. Como vemos en este video, pues ustedes no han visto todavía, no hemos visto todavía aquí en esta sesión el video de el no, pero en este video del sí, sí quiero rescatar lo siguiente, ¿no? De entrada, pues bueno, se hace una parodia respecto de la postura del no, de los videos que se presentaban por parte de la campaña de el no, se parodia la postura de la izquierda, se advierte que el marxismo es negativo, ¿no? Una idea que en ese entonces, pues bueno, rondaba en la izquierda. A su vez, pues bueno, también se les acusa, como se les criminaliza, los vemos ahí con bombas molotov, con palos, con pasamontañas, ¿no? Y hacen ver como si la postura de la izquierda, pues bueno, lo que busca es la desestabilización política, porque incluso las imágenes que se proyectan son de enfrentamiento con la policía. Por lo tanto, pues bueno, podemos considerar que esta campaña que en su momento tuvo el no, pues fue también una campaña del miedo, porque se acusaba que estos grupos de criminales, de personas con actividades delictivas vinculadas al marxismo, ¿no? Tachado de negativo, pues bueno, podían desestabilizar la economía chilena. Y por ello, pues como consecuencia también, pues la aparente gobernabilidad que se había logrado con el gobierno de Augusto Pinochet, aunque sabemos que pues esta dicha gobernabilidad pues estaba sustentada en la represión. El propio Pinochet, cuando toma el gobierno mediante este golpe de Estado, pues bueno, la base por la cual pues toma el poder, pues es nada más y nada menos que la represión mediante las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, pues era como una aparente gobernabilidad, pues porque se sujetaba bajo esta represión, esta fuerza. Y pues bueno, ahí el temor estaba muy fundado en la izquierda radical. Por lo tanto, pues lo que se le pedía a los chilenos es que votara por sí, por la continuidad de esta estabilidad, de esta gobernabilidad, y que pues en apariencia pues también se estaba hablando de la construcción de un mejor Chile, de mejores escenarios para todos los chilenos en general. Entonces, como vemos, bajo este modelo de Giovanni Sartori, pues vemos que se presenta un tema sobre el cual pues las posturas van a debatir. Ya vimos esta de el sí. Siempre me gusta poner este video del sí porque es muy ilustrativo, ¿no? De lo que derivó les mencionaba, ¿no? Esta comunicación, de lo que fue el decidir de qué forma podían llegar a la ciudadanía chilena para que votara por el no. Por favor, aquellos que puedan ver el video, obsérvenlo, chéquenlo. Es interesante porque nos va a mostrar cómo se buscó convencer a los chilenos. Porque
No soy libre de pensar, porque siempre gustaba de ganar la libertad. Ya de abusos, es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria. Voy a decir que no, porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque si la vida va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, con la fuerza vivo. Vamos a decir que no, yo canto sin temor. Vamos a decir que no, todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no, por la paz. Vencemos con la muerte, es la oportunidad. Se enseña la justicia con las almas de las demás. Porque creo que patria necesita dignidad. Para todos, vamos a decir que no. Vamos a decir que no. Saben mis hijos. Vamos a decir que no. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Vivir por la paz. Chile, la alegría ya viene, pero si hacemos un análisis de lo que se vierte en este spot, pues bueno, son imágenes positivas de gente que está enfrentando negatividad constantemente, está enfrentando, pues bueno, vemos ahí una persona que llega a un servicio público y se le dice cerrado, ¿no? Alguien que quiere tomar un transporte público y sigue su camino, y sin embargo también se aprecia que pues existe creatividad, que existe ingenio, que existen personas buenas que están haciendo lo suyo en su cotidianidad. El mensaje o lo que podemos escuchar de la letra de este spot es que se habla de la idea de la paz, del empoderamiento, del decir que no con una herramienta pacífica y que, pues bueno, se levante la voz sin tener miedo, porque es la única forma por la cual, pues bueno, se va a poder cambiar realmente. Dice, se busca la libertad, ¿no? La libertad real. Yo lo digo sin temor. Entonces, vemos cómo el mensaje también es bastante profundo, donde se habla de, pues bueno, tomemos aquellos que somos positivos y que queremos un cambio real, pues la postura del no. Y fíjense, es muy interesante esta campaña porque el no, pues en sí mismo es negativo. La postura a defender no era nada sencilla. El no, pues ¿cómo dices que no de forma positiva? Aquí revirtieron el sentido del no. Por lo tanto, pues bueno, la letra pues tiene una carga muy importante de apelar al cambio, a la transformación, a que Pinochet ya no continuara y pues bueno, ¿quiénes eran aquellos que pueden decir? Pues todos los que querían hacer las cosas diferentes, ¿no? De ahí que veamos pues este optimismo, ¿no? Y vean, para terminar, la gente en el campo, la gente en las ciudades, la gente comunicándose, ¿no? Por otros medios, y alguien que viene de frente mostrándonos ese entusiasmo de lo que viene. Y aquí, pues bueno, el arco iris fue el emblema, donde pues la idea fue considerar que este arco iris agrupaba a pues diferentes grupos. Entonces, fue una campaña muy interesante, un fenómeno comunicativo que pues merece analizarse, que se ha analizado y que pues bueno, a final de cuentas, el resultado fue el no. El no fue el que ganó y en consecuencia, pues bueno, Augusto Pinochet ya no pudo continuar, no hubo elementos como para poder continuar. Entonces ahí, pese a que había una, pues ahora sí que había una
conquista, perdón, un gane, ¿no? Cantado, pues bueno, la realidad es que pues se revirtió. Vamos a ver el caso de la agenda setting, ¿no? Muy conocido. La agenda setting, pues bueno, es la idea en la que, pues bueno, existe una relación entre el gobierno y aquellos que tienen los medios de comunicación. El trasfondo de esto es que, pues bueno, al haber este vínculo entre los que poseen los medios de comunicación y el gobierno o los grupos en el poder, existe, pues bueno, una agenda prediseñada o diseñada por estos grupos sobre la cual se va a debatir y sobre todo se va a debatir con ella porque será la que, pues bueno, se difunda, la que sea publicada, la que sea mostrada en radio, en televisión. Es decir, va a haber un prediseño de los temas a debatir en los más media. Esta es la idea que tiene de fondo la agenda setting. Adelante, Cintia. Esto es un poco lo que hace todos los días en la mañanera y particularmente en esa sección de las mentiras, ¿no? Sí, me parece que, pues sí, es acertado lo que comentas, ¿no? Aquí lo que vemos es que, pues bueno, en la agenda setting, en el modelo tradicional, lo que entendemos es que existe una relación entre los que tienen los más media y los grupos en el poder. Lo que nosotros vemos como pequeña diferencia en el caso de el presidente de AMLO, es que, pues bueno, él toma los medios de comunicación públicos o que, pues, le son concedidos al gobierno para hacer esto. Pero sin duda alguna, pues la idea de estas mañaneras es siempre poner, pues, cuáles son los temas a debatir, que en general, pues bueno, lo hace, ¿no? Vemos que pues entramos a Twitter y vemos pues bueno cuáles son las temáticas que tienen a ser tendencia o de las cuales pues bueno se va a hablar en los medios, pues son aquellos que el presidente les va a dar foco. Sin duda alguna, el día de hoy, digo, revisé en la mañana, todavía no tenía esa fuerza. Ya desde ayer se hablaba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hablaba de ministros traidores, se hablaba de, pues, frenar a la Suprema Corte de Justicia, pero el día de hoy, pues, bueno, veremos que, pues, si se enunciará de nueva cuenta, pues, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la Guardia Nacional y algunas frases o algunos elementos que toque el presidente, bueno, que haya tocado el presidente en la mañanera del día de hoy, pues ya estarán siendo tendencia, ¿no? Es más, vamos a echarle un ojito de rápido. Sí, efectivamente, tendencias, Suprema Corte de Justicia, el INAI, sobre todo pues por lo que ayer se virtió, ¿no? De considerar que el INAI pues no hace un trabajo que sirva realmente a la democracia. Perdónenme si no puedo compartir en sentido alguno una opinión de ese tipo. Vean, fíjense, se encuentra Pegasus, ministros, Saldívar, como tendencias del día de hoy. Y también AMLO, Plan C, y el Plan C, ¿no? Que ya viene a ser que también, pues bueno, se vayan todos, ¿no? Los que estén en contra de estos cambios, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias, Cintia. Muy buena participación. Efectivamente, pero bueno, en el caso de los estudios de agenda setting como tal, bajo lo que puede entender como agenda setting del tiempo que los medios, ¿no?, de comunicación le aportan algunos temas, la realidad es que no hay tantos estudios de la agenda setting. Incluso, Cintia, fíjate, me parecería ser interesante hacer pues un estudio, variación de lo que es la agenda setting respecto de los temas que toca Andrés Manuel López Obrador. Ahí si tú te quieres animar, pues bueno, ya sabes que ya tienes un buen tema para abordar, ¿no? La agenda setting desde el gobierno, desde las mañaneras, ¿no? Me parece un muy buen tema, ¿eh? Si no te pones lista, y una de esas te lo ando ganando. No te creas.
Pero bueno, ya viendo estudios sobre agenda setting o sobre esta metodología de análisis del tiempo que dedican los medios de comunicación a temáticas de relevancia y cómo, pues bueno, le dan mayor enfoque a unas notas que a otras, pues bueno, tenemos pocos realmente estudios de este enfoque. Aquí les muestro uno, les comparto uno, en el cual, pues bueno, se estudia el caso de el desafuero de el entonces jefe de gobierno, ahora presidente, ¿no? Y pues este tema de el desafuero, ¿no? Aquí vemos la comparativa entre el tiempo que la jornada le otorgaba y el tiempo que le otorgaba el Reforma, aunque también, pues bueno, se debe tomar en consideración que cada uno de los periódicos tenía un enfoque distinto del programa, o mejor dicho, tenían un posicionamiento distinto de este tema, ¿no? Vemos que en el caso de la jornada se habla GDF, eliminar a López Obrador del 2006 el plan. Por miedo la PGR tuerce la ley López Obrador. Y en cambio, en sentido contrario, pues vemos al Reforma que habla sobre acumula GDF 113 desacatos. Da corte revés al posicionamiento, pues es evidente. Entonces, aquellos que estén interesados, pues les dejo este ejemplo de agenda setting de este estudio. Y pues bueno, si bien, pues bueno, se habla de esta agenda setting, de este posicionamiento, este contubernio de grupos de poder y de medios y aquellos que poseen los medios de comunicación, me parece que también en esta época de revolución digital hablamos de una evolución de la creación de la agenda. Y no estoy hablando que actualmente los medios de comunicación, las televisoras, la radiocomunicación hayan perdido preponderancia. Hay quien la sigue viendo, siguen siendo una fuente de influencia para la opinión pública. Sin embargo, pues me parece que en la actualidad el fenómeno se ha diversificado y en cierta forma sí ha impactado en el poder que tienen estos medios de comunicación. Así, creo que en la actualidad sí podemos hablar, o comparto esta perspectiva en la cual podemos hablar de coexistencia de opiniones e intereses particulares sin consenso general compartido. Y es decir, que en la actualidad, pues sí somos más influenciables en cierta forma por la época de la posverdad, donde todo puede ser comprobable, donde todo podemos encontrar información que corrobore mi postura, pero también, pues bueno, podemos hablar de que sí tenemos información a disposición que puede ser verificada y eso nos hace tener una postura propia. Claro, no todos somos críticos o creemos ser críticos en muchas ocasiones y no necesariamente lo somos así, pero sin duda alguna lo que podemos ver es que las posiciones, las opiniones particulares no necesariamente tienen un consenso. No podemos hablar, como en otros modelos, de estos grandes consensos sobre temas en particular y sobre todo que la gente se agrupe a favor o en contra, sino que pues veremos no solo un blanco o un negro, sino una gama de grises que se encontrarán en cada uno de los extremos. Es más, incluso los extremos tal vez sean los que menos estén llenos, ¿no? Entonces veremos una gran escala de grises respecto de la opinión que se tenga sobre algún tema o algún tópico o problemática, ¿no? Así, pues bueno, hoy día, pues es más fácil que estemos generando opinión pública desde diferentes espacios. Aquí, bueno, me parece muy gracioso disculpen el ejemplo Simpson, si a alguien no le gusta, si considera que no es muy pedagógico, didáctico, ilustrativo, pero pues nada más lo traigo a colación, porque este episodio me parece que tiene de fondo esta idea, ¿no? Donde pues el señor Burns se apropia de todos los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, de los periódicos, y pues bueno, aparece un contraperiódico que es el de Lisa Simpson. Cuando el señor Burns también pues busca hacer que ya no se produzca este periódico de Lisa Simpson, lo único que genera es que pues bueno, haya otros periódicos, ¿no? Ahí nada más les dejo el final.
Lo único que hizo mi hija fue decirle a la gente que piense por sí misma. Tal vez yo sea su padre, pero cuando crezca, quiero ser igual que ella, solo que siendo hombre. Ay, papá, esto es tan tierno. Pero aprendí que un pequeño periódico no puede causar impacto en este mundo. ¿El Clarín de Barney? Lisa, me hiciste darme cuenta de la importancia de los medios libres e independientes, así que imprimí mi propio periódico. ¿Quién quiere una copia del ahorrador de Lenny? ¿También tienes un periódico? Bueno, estaba leyendo en el Times de Homero lo que hiciste por nosotros y pensé que debería empezar a hacer mis propias preguntas. Miren las noticias del mundo de Willy. Creo que es imposible controlar todos los medios. Bueno, es interesante ese capítulo porque me parece que va hacia esta parte donde actualmente, pues bueno, la generación de la opinión pública se robustece de diferentes espacios, ¿no? Donde todos podemos participar en la opinión pública, tenemos herramientas que, pues bueno, están a la mano para poder estar generando esta opinión pública sobre diferentes temáticas. Ya no solo estamos hablando de un espacio, de esta idea de la agenda setting, que era, pues, direccionar la opinión pública en un solo sentido. Me parece que aquí, retomando la opinión de Cintia, vemos, ¿no?, que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador busca siempre establecer una agenda setting, ¿no?, sobre las temáticas, y sí busca posicionar cierto tipo de temas y lo logra, la realidad es que no necesariamente los temas que aborda se abordan de acuerdo a lo que él presenta. Y eso me parece que sería la novedad, donde pues ya no estaríamos hablando de que se está de acuerdo con su postura, sino que existen diferentes posturas alrededor de las temáticas que se están proponiendo en esa agenda setting gubernamental, ¿no? Y esto, pues bueno, puede ser ejemplificado si nosotros entramos a Twitter y encontramos, pues bueno, toda esta vasta lista, ¿no?, de temas que está cambiando constantemente, ¿no? Aquí les pongo la de ayer en la noche y vean, pues ya cambia rapidísimo, ¿no? Se hablaba de Pablo González Casanova, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la defensa de la Constitución, si se estuvo de acuerdo a ella, ¿no? Guardia Nacional, INAI, ¿no?, que eran temas, ¿no?, que estaban ayer, algunos se han mantenido, y bueno, si entramos a cada una de estas discusiones, encontraremos esta serie de posicionamientos muy diversos, ¿no? Entonces ahí hablamos de opiniones encontradas, donde decía yo, ya no lo podríamos hacer tal vez a la forma del modelo de Giovanni Sartori, ¿no? Posicionamiento de públicos, ¿no?, a raíz de, pues, élites que están presentando una postura a seguir. Ahora hablamos, pues, de una lógica borrosa, ¿no?, de un mar de grises, ¿no?, que no necesariamente apelan a lo negro o a lo blanco. Es importante señalar que existen causas para que, pues, esta forma, ¿no?, de comunicar o de generar agenda, ¿no?, bajo los más media tradicionales haya tenido un agotamiento. Existen, pues, diferentes, pues, causas, ¿no? Aquí nada más las vamos a señalar porque vale la pena tomarlas en cuenta. De entrada, pues puede haber una crisis, podemos señalar una crisis de los medios tradicionales, una desconfianza en la confianza que se tenía en las televisoras, ¿no? Si bien siempre se apuntó, ¿no?, a la desconfianza sobre estas grandes televisoras o estos grandes controladores de la radio, de los grandes medios de comunicación, pues se ha hecho muchísimo más evidente esta crisis de los medios tradicionales, de sus comunicadores, de los líderes de opinión o profesionales o aquellos que se consideraba como profesionales para poder opinar sobre temas utilizando estos medios tradicionales de comunicación. A su vez, también podemos mencionar el acceso a recursos digitales. Hoy día, pues bueno, podemos a través de nuestro smartphone crear un foro, participar en alguno de ellos, utilizar nuestras redes sociales para opinar,
para entrar a una discusión, a la deliberación de algún tema. Y esto, pues bueno, ha llevado a que pues ya no participemos o estemos atentos necesariamente a lo que se pronuncia en los medios tradicionales. La web 2.0, ¿a qué se refiere? Pues bueno, la web 1.0 era aquella web vieja donde encontrábamos sitios de internet con información que alguien aportaba, con el diseño que alguien determinaba, y pues bueno, tal vez en algún punto podía colocarle ahí en algún lugar algún foro de opinión. Sin embargo, pues bueno, en la web 2.0 implica una interacción constante e inmediata con otros, con otras, y esto, pues bueno, ha venido a hacer que la comunicación sea más pronta, más rápida, más directa, y que estemos al tanto de pues las temáticas que van aconteciendo. Es decir, la vida se ha hecho más próxima. Incluso, pues el día de hoy vemos cómo en este momento, pues tal vez algunos estarán en su trabajo, algunos estarán en su casa, en algún otro lugar, y pese a ello, pues bueno, estamos aquí hablando sobre este tema. A esto nos referimos como web 2.0, a la inmediatez, a la rapidez en la cual podemos compartir información y también pues poder estar deliberando sobre algunos temas. Herramientas digitales, pues bueno, para la producción sabemos que tal vez Enrique tiene un canal en YouTube, que Leticia tal vez tiene una cuenta en Twitter, tal vez María Fernanda está haciendo un podcast, etcétera, ¿no? Tal vez todos estén cercanos a una herramienta de producción de contenidos que le permite participar en los diferentes temas que considere de interés. Y recordemos, porque en esta diversificación de espacios, de arenas, pues hoy no solo hablamos de temas en específico, la realidad es que hablamos de muchísimos temas. Puede ser que Juan Ignacio, pues no solo, es muy seguro que Juan Ignacio hable de muchísimos temas, ¿no? Porque lo conozco muy bien, pero pues bueno, tal vez Jaime Mauricio, pues no solo le interesan los temas electorales, no solo participa en temas, en foros y temas de índole electoral, sino que también a lo mejor pues participa en grupos de otakus, de música de jazz, de apoyo a algún grupo, algún equipo de béisbol, que es fanático de algún grupo de música, que le interesan temas de preservación de la naturaleza, que participa en algún grupo de activismo, alguna temática en específico, y entonces vemos cómo, pues bueno, estas herramientas digitales, pues nos permiten participar en diferentes temáticas. Ya no hablamos simplemente de los seres unidimensionales dirigidos, sí, claro, hay problemáticas que ahorita vamos a abordar, pero pues bueno, en términos generales podemos ver que nos hemos diversificado y podemos entrar a diferentes áreas, a diferentes espacios virtuales para poder, y utilizando estas herramientas, poder discutir diferentes temáticas. Ahora, otra parte del agotamiento de esto, pues se puede abrevar tiene sentido en la laxitud de la regulación del ciberespacio. Sabemos que se ha ido regulando, que se le han ido aplicando reglas al ciberespacio, pero pues hoy día pues se sigue manteniendo pues esta posibilidad de que el ciberespacio nos otorgue cierto anonimato, la posibilidad de ir a espacios, ¿no? Donde pues no podríamos estar físicamente, ¿no? Entonces, este espacio se ensancha, se hace muchísimo más flexible para que podamos participar. Las facilidades para participar en comunidades temáticas, ya lo he mencionado, el alcance de los mensajes. Sabemos hoy día que un mensaje, pues, puede tener ahora sí que a la Ilia Prigogine, ¿verdad? Un mensaje en México puede terminar en el otro lado del mundo teniendo un impacto muchísimo más amplio. Entonces, el alcance, recuerdo a manera de juego, es un ejemplo que suelo mencionar, de una persona que en una ocasión estaba buscando una camioneta y para buscar la camioneta hizo un dibujo tal cual de la camioneta. Alguien le tomó una foto a esa foto, bueno, ese dibujo que había hecho esta persona,
y pues bueno, se viralizó al punto de que pues bueno, se empezó a hablar que se había encontrado la camioneta en Francia, en África, en Singapur, Argentina, Chile, y entonces era manera de juego, ¿no? Presentando también dibujos de, miren, encontraron esta camioneta, ¿no? Tal cosa, y eran dibujos. Entonces vemos cómo el alcance de las redes sociales se maximiza. El anonimato y la diversidad, la publicidad, pues bueno, ya lo he mencionado con anterioridad. Ahora, respecto de las redes sociales, ya nos quedan 10 minutitos, vamos con tiempo. Pues el Internet sí va a abrir una gama de posibilidades, de herramientas que nos permiten generar opinión pública, ¿no? Podemos de entrada mencionar que actualmente con la web 2.0 pues tenemos comunidades virtuales de diferentes contenidos, que podemos generar podcasts, que existen blogs, wikis especializadas, ¿no? A mí que me gusta el Mandaloriano, ¿no? Hay una wiki especializada en Star Wars, pero hay otras wikis especializadas en diferentes temas, como también pueden ser contenido político electoral, ¿no? Diccionarios, que esto apelarían las wikis, foros o el microblogging. Cuando hablamos de microblogging, pues bueno, estamos hablando de esta interacción a través de Twitter u otras redes sociales que a la manera de blogs, muchísimo más dinámicos, nos permiten tener una interacción con los temas que son de interés para todos que están sucediendo y a los cuales pues nos podemos insertar. No obstante, pues sí debemos de advertir que pues ahorita había señalado varias virtudes de Internet, de las redes sociales, la comunicación política, cómo se está, la opinión pública, cómo se está generando, pero sí debemos de tomar en consideración que existen algunas problemáticas que están siendo heredadas de los más media, ¿no? Entonces, no todo es virtud, también pues vemos problemas viejos en plataformas nuevas. Algunos de estos problemas que pues bueno podemos señalar es que el público no tiene la capacidad necesariamente para opinar de todos los asuntos públicos, ¿no? Y así a la manera de meme, en ocasiones dice, ¿no? Ya me cansé de hablar de reforma energética, el día de hoy voy a hablar sobre derecho constitucional, ¿no? Y claro, todos podemos opinar de los diferentes temas, somos libres de hacerlo, no existe restricción para ello. Sin embargo, puede ser que sí, no necesariamente todos estemos suficientemente, todos estemos suficientemente informados sobre diferentes temáticas y de ahí que pues tal vez no tengamos los elementos para entrar con un argumento suficiente sobre los diferentes temas de los cuales se puede opinar. Esto es, pues bueno, se persiste el tema donde pues la formación no necesariamente acompaña la idea de que estemos opinando de manera sustantiva sobre los asuntos públicos o las problemáticas que se estén presentando. Ahora bien, también, pues no necesariamente la ciudadanía está interesada en los problemas, ¿no? Que se estén tocando en algún momento, aunque hay quien sí, pues está muy metido en el Twitter, hay quien le está dando seguimiento, ¿no? A los temas, está opinando, está deliberando, presenta hilos, ¿verdad? Se da el tiempo, ¿no? De hacer hilos. La verdad es que es un trabajo, es algo que sí te dedica un tiempito, ¿verdad? Estar haciendo un hilo en Twitter, hay quien lo hace, ¿no? Y busca informarte, busca presentar cuál es su postura. Sin embargo, pues bueno, también hay quien pues nunca toca Twitter. No está dentro de esos espacios, ¿no? Igual a lo mejor no entra a Spotify a escuchar un podcast, ¿no? Hay quien está desinteresado y es válido, pues sí, también es válido, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, no necesariamente, pues bueno, estamos teniendo los argumentos, no necesariamente tenemos, ¿no? La información necesaria para opinar y también pues la ciudadanía no necesariamente está interesada en opinar.
los medios no tienen los individuos no tienen los medios suficientes para informarse, para informar o para informarse, pues sí, seguimos hablando de un problema que actualmente podríamos aterrizarlo en la brecha digital. Es un hecho que pues las tecnologías no están al alcance todavía de la mayoría, que existen deficiencias no solo para adquirir un smartphone o una computadora, sino que también la calidad de el internet puede derivar en que pues bueno las personas no se alleguen de pues información a través de estos medios. Por lo tanto, pues sigue habiendo una brecha informativa o de acceso a recursos que nos permitan generar contenidos, participar en ellos o al mínimamente poder opinar. La tiranía de la mayoría, pues me parece que ahí pues en la actualidad sí se apela muchísimo a esta tiranía de la mayoría, ¿no? Donde estás conmigo o estás contra mí. Ayer veía ahí una posición sobre una ministra, ¿no? A la cual se le consideraba traidora, ¿no? La verdad es que me abstengo de nombres y demás, pero traidora, ¿no? No estuviste con los buenos, con la mayoría. Entonces ahí existe una presión por posicionarse por lo que se está enunciando como la mayoría. Se sigue presentando este fenómeno de la tiranía de la mayoría. Y donde, pues bueno, se nota en Twitter muy, muy claro esta presión para posicionarse a favor de un grupo. El poder de los medios, pues sí, siguen teniendo gran influencia, siguen tomando comportamientos o posicionamientos, aunque se quiera, pues muchos de estos líderes de opinión tradicionales o de estos medios de comunicación tradicionales han migrado. Se sabe que, por ejemplo, ahí las televisoras pues compraron una serie de lugares en internet para, pues bueno, seguir teniendo presencia, si bien ya no es en medios tradicionales, ahora hacerlo en otros espacios, ¿no? Entonces ahí, pues de que sigue existiendo este poder de los medios, de aquellos que tienen los medios de comunicación, pues bueno, sí ha habido este cambio, ¿no? El dominio de las élites, pues bueno, va relacionado con lo anterior. Les mencionaba uno de los problemas que también, pues al que se debe de apelar es los sesgos cognitivos. Aquí lo traigo nada más de rápido a colación, ya nos quedan 4 minutos. El sesgo cognitivo, pues bueno, tiene que ver cómo, pues bueno, siempre nuestro cerebro va a tratar de utilizar atajos para resolver problemáticas o para decidir de una o de otra forma. En este sentido, uno de los sesgos cognitivos más conocidos es el sesgo de confirmación, donde estamos buscando información que confirme nuestra postura. Si nosotros somos terraplanistas, vamos a buscar información que corrobore que la Tierra es plana. Si nosotros consideramos que no existe el calentamiento global, vamos a buscar información que confirme que no existe el calentamiento global, pero incluso si llegamos a encontrar información en sentido contrario, vamos a considerar que vamos a descalificar esa información y considerar que tal vez es parte de un complot o de información que no está debidamente verificada o validada. Entonces, hay que tener ojo con estos sesgos cognitivos. Les dejo un video y también tomar en cuenta estos algoritmos de las redes sociales. Lo que hacen las redes sociales es vincularnos con aquellos que piensan igual, con los temas que nosotros estamos buscando. En fin, nos vinculan con grupos de personas que están en la misma sintonía que nosotros. Por lo tanto, pues bueno, también hay que tener en cuenta este algoritmo de las redes sociales y lo que puede presuponer para la opinión pública. De que nos estamos direccionados, claro. Aquí les dejo este video también de fake news. Como sabemos, en esta época de la posverdad es importante verificar la información, porque de ello en muchas ocasiones, pues bueno, se parte para poder opinar. Y pues bueno, si nosotros estamos opinando con información no verificada, pues bueno, en la clase posverdad, pues bueno, pongo como incluso personas
connotadas llegan a caer en compartir información no verificada. A tomar en cuenta, pues bueno, algunos elementos de pues estas problemáticas que se presentan en las redes sociales, 2 documentales que me parecen interesantes, El dilema de las redes sociales y Coded Vías. Redes sociales y elecciones, pues bueno, este es un tema que da para mucho de qué hablar, ¿no? Sobre todo pues porque sabemos que la opinión pública va a ser muy importante para los procesos electivos, ¿no? Entonces, de menos se deben de tomar en cuenta pues las nuevas dinámicas de participación del electorado, de las propias redes sociales, el cambio en el modelo de comunicación ya no es bidireccional del mass media a los individuos, es imposibilidad de feedback, sino que hoy también, pues bueno, estamos planteando la idea de que, pues bueno, no solo va a regresar esa bidireccionalidad, sino que, pues bueno, va a ser tal cual una web, una maraña, ¿no? De opiniones, una comunicación que es muchísimo más amplia, ¿no? Y dispone de diversos nodos, uso de plataformas para la exposición de las plataformas políticas. Es importante tomar en cuenta la viralización de contenidos, la publicidad del día a día de la agenda, relacionado con lo que había manifestado Cintia, la rapidez del flujo de la información, el uso de algoritmos, más redes sociales y menos tradicionales, maximización de los recursos, fake news, sitios de validación de información y los bots. Ya para ir terminando, ya estamos en 10:45 y por este asunto de este macro simulacro, pues sí quiero advertir que, pues bueno, la opinión pública para la democracia actualmente, pues como vemos, no así, se ha complejizado el tema, ¿no? Y pues hemos tratado de ir comprendiendo de qué va el tema. Ay, no seas malita, María Fernanda, si quieres abre tu micrófono y compártenos tu opinión. Es que no sé Sí, maestro, gracias. Que un ejemplo muy importante de este tema de las redes sociales y las elecciones fue lo que pasó con el gobernador de Nuevo León en las elecciones que hubo pasadas, ¿no? Con el tema de su esposa, que es influencer, y cómo influyó de manera muy grande en cuanto a toda la población el que ella le diera esa difusión a lo que es su actual esposo. Sí, muy bien, María. Sí, efectivamente es uno de los grandes ejemplos a seguir cuando hablamos de opinión pública, comunicación política y el impacto que tienen en el fenómeno electoral. Aquí les voy a poner 3 ejemplos que ustedes van a poder seguir, analizar si gustan. El de Obama, ¿no? Que es conocido como, pues bueno, el primer ejemplo, ¿no? Del uso de redes sociales y, pues bueno, lo que fue su campaña mediante estas plataformas o el uso de las redes sociales. Otro caso importante es de Rezo, un youtuber alemán que, pues bueno, tuvo un impacto, allá no hay veda electoral, y unos días antes de la jornada electiva, pues este youtuber presentó un video que se considera tuvo un impacto y que llevó a deliberar si debía haber, pues, algún tipo de restricción o límites a la libertad de expresión durante los procesos electorales y sobre todo a días de la jornada electoral. Les dejo el video completo de este youtuber, ¿no? Y pues claro está lo que había mencionado María Fernanda, el caso de Mariana Rodríguez, un fenómeno viral que incluso durante su cierre de campaña se consideró, ¿no? Que no había logrado, pues bueno, ser consistente porque pues no se veía gente físicamente en ese cierre de campaña. Sin embargo, pues bueno, vemos que el trabajo viral sí fue de impacto y pues bueno, de ahí que se reconozca que parte del éxito de su esposo se deba al trabajo que ya hizo en redes sociales. Ahora, sobre los criterios que hay sobre redes sociales y pues el modelo de comunicación política que nosotros tenemos, pues bueno, les dejo esta sentencia, la SUBRAP 180-2021, en donde pues bueno, se habla sobre esta relación de Mariana con su esposo, si fue fiscalizable, ¿no? El apoyo que se le dio o no.
de qué se partía, y pues bueno, aquí les dejo el razonamiento de la sala superior. También les dejo esto que ocurrió con el Partido Verde Ecologista, el cual, pues bueno, primero hizo publicaciones a través de Twitter, 2014-2015, en ese proceso electoral intermedio, y también en el de 2021, a través de Instagram, pues presentó una campaña, ¿no? Para apoyarlo, esto durante la veda electoral, aludiendo al color verde, al apoyo al verde, al día verde y demás, y que pues bueno, esto derivó, mencionaba Enrique una pregunta respecto de la libertad de expresión, los límites a la misma. Yo te sugiero que leas esta sentencia, la subrep 542-2015, la cual nos va a hablar de los límites a la libertad de expresión durante la veda electoral, el uso de las redes sociales, que al cabo derivó en estas tesis y en estas jurisprudencias. Esta que dice veda electoral: deben analizarse íntegramente los mensajes difundidos por personas famosas en redes sociales para determinar si vulneran alguna prohibición legal, pero sobre todo, pues, aquí me parece, estas jurisprudencias fueron las que derivaron de este caso del Partido Verde Ecologista de México y que se deben de considerar cuando hablamos de restricciones a la libertad de expresión en materia electoral. Ya te había dicho, hay otros temas que son, que se limitan en el debate político y que se trasladan a las redes sociales, pero en el caso de estas jurisprudencias lo que van a hacer es aclararnos, ¿no? Cómo, pues bueno, se va a maximizar la libertad de expresión, siempre se va a apelar a la espontaneidad, porque de esa forma es como se piensa o se han configurado las redes sociales, como un lugar virtual de espontaneidad donde se da esta posibilidad de intercambiar opiniones. Sin embargo, pues bueno, sí se considera que existen posibilidades de desvirtuar esa presunción de espontaneidad y de restringirla en momentos de veda electoral y sobre todo, pues bueno, cuando se vea que son partícipes de pues un fraude a la ley para conseguir un objeto político, un objetivo político electoral. Entonces ahí tenemos la 17, Internet debe tomarse en cuenta sus particularidades para determinar infracciones. La 18, libertad de expresión, presunción de espontaneidad en la difusión de mensajes en redes sociales. Y la 19, libertad de expresión en redes sociales, enfoque que debe adoptarse al analizar medidas que puedan impactarlas. Entonces, la idea es que, pues bueno, estas sigan siendo, pues, espacios para la libertad de expresión, a excepción de que, pues bueno, después de un análisis, pues bueno, se pueda considerar que existe alguna conducta que pueda infringir la ley electoral y las restricciones constitucionales también, claro está, ¿no? Pero pues bueno, estos son los parámetros. Ok, pues bueno, propaganda electoral difundida en internet, es insuficiente la negativa. Aquí les dejo otra tesis. Bueno, perdonen, siempre trato de terminar rápido esta clase, pero se me va el tiempo. Bueno, les agradezco muchísimo, les dejo mi Twitter, XLGatocohete, mi correo electrónico, alexander.reyes@te.gov.mx. Quien quiera esta presentación, pues bueno, ya saben, me puede enviar un correo electrónico y pues ya, Alex, por favor, ¿me puedes enviar la presentación? Claro, yo se las envío. Ok, gracias, Benito. Allí hizo falta tu participación, pero en fin, me hubiera gustado escucharte más. Bueno, como sea, yo les agradezco muchísimo. Sé que estamos terminando muy de pronto, ¿no? Esta clase me gusta mucho, es muy interesante, da, como ven, para mucho. Imposible abordarlo en 2 horas, pero pues bueno, espero haberles dado tal vez algunos elementos para establecer de qué forma se está generando la opinión pública, algunos modelos que está sucediendo actualmente con las redes sociales y este impacto que se ha tenido pues en la materia electoral y sobre todo en las contiendas electorales. Les agradezco mucho y pues bueno, vamos a el simulacro, ¿verdad? Hasta pronto. Muchas gracias, maestro, que esté bien, cuídese.
Muchas Igualmente, gracias, Ana. Víctor. Gracias, Hasta luego. maestro. Con permiso. María, Cintia.